Sí, Paola, y nosotros ahora nos encontramos en las oficinas del Servicio Penitenciario. Nos acercamos hasta aquí para saber cómo se está trabajando en las cárceles de todo el territorio provincial, atendiendo a esta situación, a las medidas preventivas y además porque hay muchos internos que tuvieron el beneficio entonces de la prisión domiciliaria que habían solicitado ya una vez que se inició esta medida de cuarentena generalizada, y finalmente en estas jornadas se ha conocido que son más de 160 los que accedieron entonces finalmente a una prisión domiciliaria. Pero para tener algunos detalles vamos a dialogar con Marcelo Sánchez, el director del Servicio Penitenciario en la provincia de Entre Ríos. ¿Y qué nos puede mencionar en cuanto a esta situación? Una medida que se aguardaba respuesta a partir de las diferentes solicitudes de internos. Sí, buenos días. Como bien dice usted, se ha dado estas semanas las resoluciones judiciales donde han autorizado a efectos de que los internos que se encontraban alojados en las unidades penales, aquellos que estaban con algunos requisitos cumplidos o algunas condiciones en sus legajos judiciales o en sus legajos penitenciarios, se les ha autorizado algún tipo de excarcelación o algún tipo de arresto domiciliario o algún tipo de beneficio dentro de lo que es el reglamento penitenciario, el reglamento emanado de la 24660, en donde se establece la modalidad de cumplimiento de la condena, ¿no? ¿Algunos de ellos o la gran mayoría están con tobillera? Depende la medida que haya dispuesto el juzgado competente. En algunos casos sí, en otros casos bajo la tutoría de algún familiar o también bajo lo que se denomina la responsabilidad propia del interno, ¿no? Un régimen de autogobierno. ¿Están realizando y concretando recorridas por estos días en las unidades penales de la provincia? Sí, en las unidades penales tenemos un monitoreo constante a efectos de, sobre todo, llevar adelante la tarea encomendada en cuanto a mantener a la población circunscrita dentro de las unidades penales, así como también llevar a cabo las medidas que están dispuestas emanadas desde el Ministerio de Gobierno y en concreto todo lo que tiene que ver con la contención y este aislamiento que se ha determinado, ¿no? ¿Hubo pedidos, huelgas de hambre, algún tipo de reclamo por parte de los internos a partir de medidas de seguridad, de higiene? Hubo una serie de planteamientos en algunas unidades penales, específicamente lo que tiene que ver aquí en la Unidad Penal de Paraná, en donde no fue la totalidad tampoco de la población penal, sino que fueron algunos sectores, algunos pabellones, en donde sobre todo la demanda corría por parte de lo que es este tipo de medidas que hoy se están concretando, ¿no? Las resoluciones judiciales que estaban en trámite, algunos procesos que estaban solicitados y que se llevaron adelante. Esto fue, de cierta forma, la mayoría de la demanda que existió. Como se estableció en algún momento, también que esto llevaba su tiempo y bueno, hoy se está concretando, ¿no? En cuanto a visitas, a conexión con los familiares por parte de los internos, ¿cómo se está trabajando? Desde el día más o menos, mejor dicho, desde el 20 de marzo se ha establecido que la población penal se tome esta medida de aislamiento, con lo cual se ha establecido que no tienen posibilidad de tener contacto con el tema familiar, es decir, contacto directo. Se han establecido otros medios de comunicación, como son el uso de telefonía, que ya estaba establecido dentro del reglamento penitenciario, a través de los medios, los teléfonos semipúblicos que existen en los pabellones. Se le permite sí que la familia o los allegados puedan acercarle pertenencias, las cuales son sometidas a una inspección y posteriormente de higienizarlas también se le entrega a la población penal, ¿no? En cuanto a medidas de seguridad para el personal, ¿qué se ha implementado? En cuanto a medidas de seguridad, hay una serie de resoluciones que se han tomado, específicamente en lo que sea el personal que tiene contacto directo con la población penal y lo que tiene que ver en cuanto al trabajo diario en las unidades penales, se ha establecido el uso obligatorio de los denominados tapabocas, ¿no? En donde cualquier personal que es el único que está autorizado también a ingresar a los establecimientos carcelarios, tiene que contar con estos elementos. Asimismo, también se han dotado a las áreas de sanidad los correspondientes elementos de bioseguridad en cuanto a lo que es barbijo, lo que son algún delantal también que se usa en estos casos, ¿no? Se ha ido trabajando en ese caso. ¿Cuántos son los internos actualmente en las unidades penales de la provincia?
En estos momentos tenemos alojados 2.552 internos en toda la provincia. Y específicamente en la unidad penal número 1 de Paraná. En la unidad penal número 1 tenemos 836 alojados. Consultarle también en cuanto a protocolos de actuación. Ante un caso sospechoso de COVID-19, ¿ya está establecido cómo se debería actuar? Ante los casos, digamos, de sospecha, el área de sanidad, a través de sus conocimientos, digamos, que tiene sobre el tema, se establece, sí, se hace el control pertinente de la sintomatología que presentan los casos. Ante la duda, son derivados inmediatamente a lo que es el sector de los hospitales de cabecera, o sea, cada unidad penal tiene bajo su jurisdicción un hospital que depende del Ministerio de Salud, en donde son evaluados y son llevados adelante los correspondientes análisis. Hasta aquí nosotros no registramos ningún caso que represente, digamos, la sintomatología o que represente, digamos, la aportación del virus del COVID-19, tanto sea con el personal como también con la población penal, ¿no? Y con respecto a la población penal, en el caso de sentir algún tipo de sintomatología, ¿se les informó cómo deben actuar? ¿Deben informar al guardia? ¿Cómo es esto? Los grupos de sanidad en las unidades penales trabajan las 24 horas, ¿no? Es decir, se cuenta con un médico que está permanente durante los horarios de que la población penal tiene la apertura de los pabellones, como se denomina. Posteriormente hay guardias pasivas y hay guardias de sector de enfermería. Ante la presentación de algún tipo de síntoma que pueda llegar a determinar estas circunstancias, son evaluados en primera instancia. Ese examen se produce por parte del área de sanidad, de cada unidad, de cada establecimiento, y posteriormente son derivados, como le decía, al hospital o al nosocomio más cercano. ¿Cómo se hace con las distancias, Sánchez? Atendiendo a que por allí tal vez en los pabellones están muy juntos unos de otros para dormir o también para comer, o en este sentido, ¿cómo se organizó? Sí, en cuanto a la población penal tenemos, como le decía recién en la respuesta anterior, hasta aquí nosotros no registramos ningún antecedente que haga suponer la aportación del virus. También por descarte y por control que se hace diariamente, el personal, que es el único que ingresa a las unidades penales, es evaluado a efecto de controlar si presenta la sintomatología, ¿no? Por lo tanto, si hacemos un análisis, tenemos que decir que la población penal no ha cumplido tal vez con esa requisitoria en cuanto a decir, ha egresado al país, ha andado por los lugares de tránsito del virus, es decir, está sectorizado. Es decir, nosotros tenemos el control de ese tema.